Bien, Dios te bendiga, amado hermano. Muchas bendiciones en el nombre del Señor. Voy a estar respondiendo o contestando varias preguntas que ustedes mismos me han estado escribiendo en los comentarios del chat, de YouTube. ¿Ok? Hay algunas preguntas que lamentablemente no puedo tener accesibilidad a esas preguntas que algunos de ustedes en tiempos anteriores me pudieron escribir porque cada 30 días o cada 60 días probablemente pues las preguntas se borran automáticamente. Solamente pude hacer una pequeña captura de una foto captura para retenerlo conmigo y mantenerlo conmigo para entonces yo contestar algunas de las preguntas más recientes que ustedes me han estado escribiendo y vamos a comenzar, ¿ok? Comenzamos. Voy a estar pues leyendo las preguntas que cada uno de ustedes y a la misma vez contestando. En la parte 2 voy a continuar respondiendo preguntas, ¿ok? En la parte 2 responderé preguntas, ¿ok? Así que si ustedes me lo permiten, con mucho amor y respeto, ¿verdad? Mucho amor y cariño, voy a estar poniendo la foto captura de los textos de las preguntas, pero no voy a estar poniendo el nombre, los nombres de ustedes, no. Solamente el texto de las preguntas directamente para responderlas, ¿ok? ¿Están listos? Vamos a comenzar para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. La primera pregunta que me llegó aquí dice la siguiente. Yo tuve una visión. Ok, aquí se habla de visión, ¿ok? Yo tuve una visión donde caí en aguas, donde usted cayó en las aguas y salió una voz mientras me sumergía. La voz dijo, la palabra viene de las aguas de este mundo. La voz que tú escuchaste te decía que la palabra viene de las aguas de este mundo. Y pues me dijeron, significa que probablemente alguien estaba tratando de ayudarla a usted en decir en cómo era el sueño, tratando de interpretar la visión, ¿ve? Entonces usted me dice aquí, me dijeron que fue el bautismo del Señor Jesucristo. Entonces, pues, ¿y usted, hermano? ¿Qué tú opinas o qué tú piensas? Vamos entonces a trabajar con esa pregunta que usted me hizo. Número uno, ya yo sé que usted me está hablando de una visión que tú tuviste, donde tú caíste en las aguas y de momento salió una voz mientras tú te sumergías y la voz te dijo, la palabra viene de las aguas de este mundo. Y luego, y pues te dijeron que eso fue el bautismo del Señor Jesucristo. Voy a estar hablando de tres bautismos. En la Biblia, comenzando desde Génesis, bueno, desde el Antiguo Testamento, aparecen varios bautismos. Probablemente como unos 7 o 8 bautismos en general. Pero más o menos nosotros la iglesia conocemos un bautismo general que muchos practicamos. Muchas iglesias practican, que es el bautismo de agua. Yo voy a hablar de tres bautismos, pero que entre esos tres bautismos solamente uno es el correcto. ¿Ok? Vamos a comenzar a interpretar la palabra que tú pusiste aquí, que cuando usted escribe, la palabra viene de las aguas de este mundo. La palabra viene siendo el Evangelio. ¿Ok? La palabra viene siendo el Evangelio de salvación que perdona los pecados. ¿Ok? La palabra es el Evangelio de Cristo. Entonces, cuando usted escribe aquí, viene de las aguas de este mundo, la palabra agua tiene dos formas de interpretarse. Dos formas.
Número uno, la palabra agua representa purificación o limpieza. Purificación o limpieza de nuestros pecados o purificación y limpieza de nuestros pensamientos, de nuestro espíritu, de nuestros corazones. También hay que considerar, que la palabra agua puede tener otro significado, porque hay aguas purificadas, pero también existen aguas no purificadas. En otras palabras, también existen aguas contaminadas. Aguas contaminadas. Entonces, como el agua nos sirve para purificar, también el agua aquí representa la palabra. ¿Ok? El agua, espiritualmente hablando, como purificadora, es una tipología o una representación del Evangelio de Cristo. Que cuando uno cree en Cristo Jesús, pues el mismo Evangelio nos limpia a nosotros como agua purificante, que nos limpia nuestros pecados y nos da una nueva vida. Vamos a buscar eso mismo aquí. Vamos a ir un momentito aquí al libro de Efesios. Dice, así que tal como la iglesia está sometida a Cristo, del mismo modo también las mujeres casadas lo estén en sus maridos en todo. Luego dice, marido, amen a sus esposas, así como Cristo amó a su iglesia y se dio, para santificarla y habiéndola purificado mediante el lavamiento por agua y por la palabra. Ok, en el versículo 26, aquí mismito, Efesios 5, pero el versículo 26 dice, para santificarla y purificarla mediante el lavamiento por agua. Entonces dice luego, y por la palabra. El agua aquí representa la palabra. El agua aquí en Efesios 5:26 es un agua espiritual que representa la palabra que nos purifica, que es sinónimo al Evangelio de Jesucristo. Ahora, observa cómo usted me escribió la pregunta, ¿ok? Dice que usted tuvo una visión, caíste en las aguas, mientras te sumergías en las aguas escuchaste una voz que decía, la palabra viene de las aguas de este mundo. Ok, pues mira, la palabra mundo tiene que ver con el sistema en el cual vivimos hoy en día. Todo lo que tenga que ver lejos de lo espiritual. Este mundo está contaminado. Este mundo que nos rodea espiritualmente, este mundo está contaminado. Entonces la palabra que usted me escribe aquí es que usted escuchó una voz que decía que la palabra viene de las aguas de este mundo. Y las aguas de este mundo están contaminadas. ¿Ves? No son purificadas, no sirven para salvar a nadie, sino que lo que salva es el agua purificada, y el agua purificada representa la misma palabra de Dios que es el Evangelio. Entonces, más adelante dice que a usted le habló, ¿verdad? Alguien le dio una palabra o usted buscó alguna palabra de otra persona y dice, y me dijeron que fue el bautismo del Señor Jesucristo. Ok. Si te dijeron que fue el bautismo del Señor Jesucristo, hay 3 bautismos, ¿ok? En la Biblia hay 3 bautismos. Vamos a comenzar con uno de ellos. Bueno, hay varios bautismos, pero voy a mencionar 3. En el libro de Mateo 3, aquí está. Mateo 3, comenzando el versículo 7 en adelante, vemos que aquí está Juan el Bautista bautizando a las personas en el río. Entonces dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos acudían para que los bautizara, Juan el Bautista entonces les dijo, cámara de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? De la ira que tiene que ver con juicio, condenación. Por tanto, den fruto
que sean considerados dignos de arrepentimiento. Y no piensen ustedes que tenemos a Abraham, ¿verdad? Ok, perfecto. Este bautismo que habla aquí Juan tiene que ver con un bautismo de agua. Y más adelante habla también aquí la palabra el Espíritu Santo, de bautizarlo en el Espíritu Santo y fuego. La palabra fuego aquí, el contexto es juicio. Juicio y condenación. ¿Ok? Espíritu Santo y fuego. También la palabra fuego es juicio y condenación. Este bautismo que habla Jesús se lo dijo a los judíos. Y Mateo, Marcos y Lucas y Evangelio según San Juan no se le escribe a la iglesia. Se le escribe solamente a los judíos. Sin embargo, todo lo que sucedió aquí es real. Y es muy cierto y es real. Tiene su valor. Pero Jesús no le está escribiendo al tiempo de la iglesia. No es lo mismo Jesús escribiéndole a los judíos y una doctrina que aplica solamente a los judíos, ¿verdad? Porque ellos estaban bajo la ley. Y esta doctrina del agua literalmente aplica al tiempo de los judíos. Pero cuando aquí Mateo habla de agua, está representando cuando Cristo vaya a morir. Aquí el bautismo de agua es un adelanto, es como una sombra o un adelanto del verdadero bautismo que va a venir para salvar y perdonar los pecados y liberar al hombre del poder del pecado completamente. Este bautismo solamente es un adelanto, pero no es el bautismo que perdona pecado y salva al hombre. ¿Ok? Y mucho menos cuando aquí la pregunta que usted me plantea es, la palabra viene de las aguas de este mundo, porque las aguas de este mundo no salvan. Es la agua purificadora de Cristo que representa la palabra en la cruz de Cristo. Entonces, escucha bien lo que dice también aquí, más adelante, en el libro de Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice, en quien también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, que es el Evangelio, ¿viste? Cuando usted me escribe la palabra es el Evangelio, ¿ok? La palabra es el Evangelio. Y dice, cuando han oído la palabra de verdad, que es el Evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo en la promesa. O sea, ¿qué hace la obra del Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo es sellarte. Y ensellarnos significa apartarnos del mundo. Cuando la obra del Espíritu Santo te sella, significa que ese sello te identifica que tú le perteneces a Él. Te separa y nos identifica que tú le perteneces a Él. Sello aquí significa pertenencia o posesión. Pertenencia o posesión, le perteneces a Él, te separa para Él. Entonces la obra del Espíritu Santo participa en la cruz de Cristo. La obra del Espíritu Santo participa y entra en la obra de lo que es el verdadero bautismo. Vamos a ver cuál es la obra verdadera del verdadero bautismo. ¿Ok? Y vamos a buscar aquí ahora en el libro de Romanos 6. Aquí en el libro de Romanos capítulo 6, del 1 en adelante, aparece el verdadero bautismo, que realmente salva y perdona los pecados. ¿Ok? Que no tiene nada que ver con agua. Nada tiene que ver con relación con agua. Porque el agua tiene un significado que es purificar, pero que el agua también significa la palabra. Pero Cristo no nos salvó a nosotros por las aguas de este mundo. No, porque las aguas de este mundo están contaminadas y no tienen nada que ver con algo espiritual. El agua es la misma palabra del Evangelio, ¿ok? Las aguas. Entonces en Romanos 6, comenzando el 3 en adelante, dice, ¿o ignoran ustedes que los que somos bautizados en Cristo somos bautizados en su muerte? ¿Por qué Pablo dice ignoran? Porque nosotros como creyentes se nos hace fácil a veces ignorar. Nosotros como cristianos a veces ignoramos muchas verdades y tomamos otras enseñanzas que no están correctas y ignoramos muchas veces las verdades. Por eso Pablo dice, ignoran
Ignoran ustedes lo que somos bautizados en Cristo. Y luego dice, somos bautizados en su muerte. O sea, el verdadero bautismo tiene que ver con la muerte de Cristo. Cuando aquí se habla bautismo, bautizado en su muerte, esa palabra su muerte hace referencia a la muerte de Cristo. ¿Ve? Y aquí no está hablando nada que tenga que ver con aguas, literalmente. ¿Ok? Y dice más adelante, porque por el bautismo somos sepultados juntamente con Él para muerte, para que así como Jesucristo resucitó entre los muertos, para la gloria de su Padre, así también nosotros andemos en una vida eterna. Vida eterna es la vida de Cristo en nosotros. La vida eterna es la vida de Cristo en cada uno de ustedes, cuando ha creído. O sea, el verdadero bautismo que aquí el apóstol nos habla es un bautismo referente a la muerte de Cristo. Este es el verdadero bautismo. Entonces, cuando se habla de agua, el agua representa la palabra. Pero nosotros no somos salvados por las aguas de este mundo, porque las aguas de este mundo pues están contaminadas y no puede salvarnos. El agua representa purificación, pero el agua representa la misma palabra de vida que es la cruz. La palabra, por haber usted creído, ya eres santificado, limpiado y purificado. Entonces dice aquí, porque por el bautismo somos sepultados juntamente con Él, juntamente con Cristo. De la forma como el bautismo literalmente, físicamente, una persona se sumerge adentro de las aguas y después sale. Y entonces la creencia de muchas iglesias es que cuando sale hacia arriba, pues uno piensa que salió una nueva vida. Ya es limpio, ya no es pecador, pero el bautismo de agua solamente es como un adelanto al verdadero bautismo que es la cruz. Que tú pongas la fe en la obra redentora de la muerte, de la crucificación, de la sangre de Cristo derramada y de la resurrección de Cristo. En la fe en el Evangelio de Cristo. Ese es el verdadero bautismo que nada tiene que ver con agua. Cuando Pablo dice, porque por el bautismo somos sepultados juntamente con Él, ¿qué significa eso? Sepultado. Significa que este bautismo, Dios nos llamó a participar de su sepultura. Es como si Jesucristo te dijera a ti, por favor ven, para que tú seas sepultado conmigo. No me dejes solo en la sepultura. Es como si Jesús te llamara a ti a participar de su propia sepultura, que Cristo fue sepultado. Entonces, si Cristo te llama a ti a participar de su propia sepultura para que tú seas sepultado con Él, entonces el resultado es que cuando Cristo resucite, vence el poder del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque con la resurrección de Cristo hay justificación, hay salvación, hay vida. Y si Cristo te invita a que tú participes de la sepultura y seas sepultado con Él, entonces cuando Cristo resucita, de Cristo mismo sale la vida, sale lo que es la vida, que es la salvación. Entonces tú también, al participar de la sepultura con Cristo, al tú ser sepultado con Cristo, entonces tú también de ti misma o de ti mismo sale la vida de Cristo. De ti misma o de usted mismo sale lo que es el hombre nuevo. El hombre nuevo. Por eso es que Pablo en el contexto, más adelante en el versículo 6 dice, porque sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Cuál es el viejo hombre? El viejo hombre viene siendo el hombre viejo de Adán, ese hombre o esa mujer que le gusta pecar. Ese es el viejo hombre. El viejo hombre es el hombre de Adán que le gusta mucho pecar y que Dios lo ve un pecador. Pero cuando tú eres sepultado con Cristo, tus pecados y tu viejo hombre también fue sepultado. Fue sepultado y Dios no ve ese viejo hombre en usted. Porque cuando Cristo resucita, resucita en vida. Y la vida de Cristo está en ti por haber tú participado
de la sepultura con Cristo. Si Cristo fue sepultado y resucitado, entonces de ti misma, de ti mismo, de ti mismo o de ti mismo, nace un hombre nuevo o una mujer nueva y las cosas viejas pasaron ya. Ya Dios no te ve a ti más como el viejo hombre. Ese viejo hombre de Adán que le gusta pecar. Ese viejo hombre de Adán que Dios ve al hombre de Adán como un pecador. Fue crucificado. Aquí dice que fue crucificado. Entonces cuando el hombre viejo es crucificado, nace de ti misma un hombre nuevo o una mujer nueva en Cristo. Y ese es el bautismo. Ese es el nuevo bautismo que no tiene nada que ver con agua. ¿Ok? Entonces, también usted me dice aquí que alguien te dijo, ¿verdad? Obviamente, que es el bautismo del Señor Jesucristo. Ok, vamos a ver. Hay 3 bautismos. Ya yo te mencioné uno, que es en Mateo 3, el bautismo de agua, ¿verdad? Que eso es una sombra o un adelanto al verdadero bautismo que lo vemos aquí en Romanos, el verdadero bautismo. Hay otro bautismo más, también, que ya yo te lo dije, que es en Romanos 6, el segundo bautismo. Vamos a ir para el tercer bautismo. Vamos a ir para el tercer bautismo y vamos a buscar aquí el libro de Lucas, Lucas 12:50. Lucas 12:50. Aquí está, mira, aquí este bautismo pertenece a Jesucristo. Nadie puede participar en este bautismo, porque este bautismo le pertenece a Él, no es para nosotros. Entonces dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, dice Jesús. Dice Jesús, de un bautismo yo tengo que ser bautizado. Y dice, ¿y cómo yo me angustio? Dice Jesús, ay, cómo yo me angustio, cómo Jesús le duele, se pone triste, cómo me angustio hasta que se cumpla. Hasta que se cumpla. Ese bautismo tiene que ver con Cristo muriendo en la cruz, pasando todo un proceso de dolor, de sufrimiento, de castigo, de vituperación. En otras palabras, las maldiciones que tenían los hombres cayeron sobre Cristo. Las enfermedades cayeron sobre Cristo. La culpa, el oprobio, el pecado cayó sobre Cristo. La afrenta, la vergüenza cayeron sobre Cristo. Todas las cargas que el hombre tiene cayó sobre Cristo. Entonces, este bautismo no le pertenece a nadie llevar, porque este bautismo es de Cristo. Solamente lo realiza Él y es un bautismo de dolor, de sufrimiento, de vituperio, donde Cristo recibe de ti las cargas, donde Cristo recibe de cada pecador que cree en Cristo las enfermedades, las plagas, las maldiciones cayeron sobre Cristo. Todo cayó sobre Cristo. Por eso dice aquí, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo yo me angustio hasta que se cumpla ese bautismo. Pero hay una diferencia entre este bautismo que solamente lo cumple Cristo y le pertenece a Él llevarlo, en el bautismo de agua, que Pablo habla Romanos 6, 3 en adelante. Hay una diferencia. Porque el bautismo verdadero, que es Romanos 6, habla de que este bautismo es cuando Cristo recibe de ti tus cargas. Tú no estás recibiendo vituperación. Tú no estás recibiendo maldiciones. Tú no estás recibiendo enfermedades. Tú no estás recibiendo pecados. Al contrario, en este bautismo de Romanos, Cristo está recibiendo de ti tus pecados. Cristo está cargando tus pecados, tus maldiciones, tus enfermedades, el oprobio, la vergüenza, todo cayó sobre Cristo. Cristo carga con los pecados. Entonces tú recibes de Cristo vida eterna. Tú recibes vida eterna. Por eso es que dice Pablo, nos dice el apóstol Pablo aquí mismito, en Romanos 6, versículo 6 también, porque sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado
¿Ve? En ese bautismo de Romanos 6, que es verdaderamente el bautismo verdaderamente, el hombre viejo, que es el hombre pecador, ha sido crucificado para que cuando Cristo resucite de ti mismo, tú nazca de ti mismo un hombre nuevo o una mujer nueva. ¿Ve la diferencia? Pero entonces ya cumplí con esos tres bautismos. Ya cumplí con esos tres bautismos. Significa que cuando alguien te dijo, me dijeron que fue el bautismo del Señor Jesucristo, el bautismo del Señor Jesucristo directamente de acuerdo a Lucas 12:50 es el bautismo que le pertenece a Él, que es Cristo que lleva a Él vituperio. Pero el bautismo verdadero, que no tiene nada que ver con agua, se encuentra en Romanos 6:1 en adelante, donde tú recibes de Cristo vida eterna y salvación. Tú recibes beneficio, no recibes vituperio ni castigo. ¿Ok? Tampoco tiene que ver con aguas, tampoco. ¿Ok? Perfecto. Ok, tengo que contestar otras preguntas. Tengo que contestar otras preguntas. Así que vamos a pasar al próximo video número 2 para responder otras preguntas más que tengo pendientes de otras personas. ¿Ok? Pasamos al video 2 para continuar con otras preguntas.